Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Alexander, un inventor deprimido por la muerte de su prometida, inventa una máquina para viajar al pasado y salvarle la vida, pero nada sucede como esperaba. Así que hoy veremos The Time Machine. En 1899, el Dr. Alexander Hardegen enseña mecánica e ingeniería en la Universidad de Columbia. Mientras está sumido en sus pensamientos, su amigo David Philby le recuerda que casi llega tarde a un compromiso con cierta joven. Alexander casi lo había olvidado y corren a casa con Alexander. En el camino, Alexander comparte que el decano rechazó su propuesta de utilizar energía solar y David dice que sus ideas son demasiado radicales. Alexander comenta que quiere que sus alumnos sueñen con lo que podría ser y no que sean conservadores y contentos como todos los demás. Le dice a David que mire a su alrededor y observe cómo todos tienen bombines negros idénticos y le dice que le gustaría ver a la gente tirarlos y cuestionar las cosas. Una vez en casa, conocen a la señora Watchit, quien es el ama de llaves y asistente de Alexander. Ella le dice a Alexander que vaya y se cambie y se ponga ropa que no esté llena de tiza. David revisa los locos inventos de Alexander, como un cepillo de dientes eléctrico y un plan de ciudad para el futuro, mientras le dice a Alexander que no debería perder el tiempo con ese loco alemán del señor Einstein. Alexander responde que el señor Einstein tiene algunas ideas muy interesantes y que él mismo le brindará todo el apoyo que pueda. Poco después, Alexander se marcha apresuradamente para encontrarse con una dama. A punto de entrar a un parque, una mujer le pregunta si quiere comprar flores y Alexander recuerda que prometió traer flores con él, pero inmediatamente lo distrae una máquina espectacular, un carruaje sin caballos. El conductor lo arranca accidentalmente y afortunadamente Alexander agarra el freno y lo detiene inmediatamente. El conductor está agradecido y le ofrece llevar a Alexander, aunque realmente quiere aceptar. Alexander tiene algo que es más importante para él y continúa hacia el parque. Llega a una pista de patinaje sobre hielo, donde la mujer que iba a encontrar lo llama por su nombre. Su nombre es Emma y menciona que llega tarde. Alexander dice que vino tan pronto como pudo. Ella le pide flores y Alexander dice que se le olvidó y que lo siente, y le explica que se distrajo. Él le pide que den un paseo por el parque y ella acepta. Ella nota que él está temblando y le pregunta si todo está bien. Él responde que las cosas no van tan bien sin ella en su vida. Ella se pone feliz y él le dice que están destinados a estar juntos y le pide que se case con él. Él toma un anillo con una piedra lunar y ella se alegra mucho porque es su piedra de nacimiento y dice que le encanta. Segundos después, un hombre aparece entre los arbustos, saca un arma y exige su billetera y joyas. Mientras el hombre intenta tomar el anillo, Alexander comienza a pelear con él y el arma se dispara accidentalmente, lo que provoca que una bala alcance a Emma. Cuando Alexander la abraza, ella se desangra en sus brazos. 4 años después, Alexander está inmerso en su trabajo cuando David lo visita y dice que está preocupado por él. Alexander dice que lo sabe, pero que necesita que David se vaya. David dice que no lo dejará escondido así y le pregunta en qué está trabajando. Alexander lo detiene cuando va a ver qué hay detrás de las cortinas y le pide que venga a cenar dentro de una semana y se lo mostrará. David dice que está bien y que lo verá en una semana, pero cuando se va, Alexander se dice en voz baja que, dentro de una semana, ni siquiera habrán tenido esta conversación. A continuación, se ve a Alexander habiéndose limpiado, tomando su reloj de bolsillo favorito que fue un regalo de Emma, y luego se dirige a una máquina que construyó. Se sienta en él e inserta una palanca que pone en marcha la máquina. Mientras arrastra la palanca hacia él, el tiempo comienza a acelerarse en reversa. De nuevo, Alexander está en la pista de patinaje sobre hielo, pero esta vez, Emma le dice que llega temprano. Ella le pide flores, pero Alexander la besa, lo que ella disfruta. Él le dice que deberían ir a la ciudad y los dos toman un carruaje hasta Bleecker Street. Mientras caminan más tarde, Emma nota el carruaje sin caballos y le dice a Alexander que mire, pero Alexander lo ignora y dice que es solo una máquina. Emma inmediatamente comprende que algo no es como de costumbre y le pregunta si algo anda mal, ya que él nunca ignora los inventos espectaculares, pero Alexander le asegura que todo está bien, diciéndole que debería irse a casa y esperarlo, diciendo que volverá más tarde. Parece confundido por qué no se encontraron en la pista de patinaje. Ella realmente no entiende y está confundida, pero confía en él y dice que está bien. Sin embargo, antes de irse, ella le pide las flores que él le prometió y Alexander va a comprarlas, pero de repente, el carruaje sin caballos arranca involuntariamente y asusta a unos caballos en un carruaje tirado por caballos, y lo que no debería pasar, sucede. Una vez más, Emma muere delante de Alexander. Algún tiempo después, Alexander habla con David y le dice que se suponía que esto no debía suceder ya que estaban fuera del parque. Cuando Alexander dice que podría volver 1000 veces y verla morir de 1000 maneras, David se confunde. Alexander se dice a sí mismo que no puede obtener las respuestas en este momento. Luego, Alexander está de regreso en la máquina del tiempo en su casa, la enciende, empuja la palanca hacia adelante y el tiempo se acelera. Un día equivale a una hora, un mes se puede ver en un minuto y finalmente, un año completo
completo pasa en solo unos segundos. Su casa desaparece y se convierte en garaje. La moda cambia a cada instante. El horizonte de la ciudad se transforma. Se utiliza nueva tecnología y de repente llega al año 2030. Detiene la máquina del tiempo, sale y algo vacilante, inspecciona su entorno. Finalmente decide recorrer la ciudad hasta la Biblioteca Pública de Nueva York. Una vez allí, ve a un bibliotecario holográfico que se presenta como Box 114 y Alexander encuentra la tecnología muy extraña. Box dice que está vinculado a todas las bases de datos de la Tierra y le pregunta qué quiere saber. Alexander pregunta por qué no se puede cambiar el pasado y el bibliotecario accede inmediatamente a la biblioteca de ciencia ficción, pero Alexander insiste en literatura científica real, tras lo cual Box responde que no se puede cambiar porque viajar en el tiempo no es posible. Luego, Alexander piensa en voz alta que debe ir más lejos en el futuro para obtener respuesta a su pregunta y se va. Comienza a avanzar en el tiempo, pero tiembla y se detiene inmediatamente, terminando en el año 2037. Ve que todo está destruido y poco después aparece un vehículo militar. Los soldados salen y lo arrestan diciendo que deben evacuar, ya que la luna se está rompiendo. En ese mismo segundo, la corteza terrestre comienza a agrietarse y Alexander logra regresar a la máquina del tiempo, pero un poderoso terremoto lo deja inconsciente justo cuando la inicia. El tiempo comienza a acelerarse muy rápido y afuera pasan miles de años cada segundo. Los árboles crecen, se forman cañones e incluso las edades de hielo van y vienen antes de que Alexander despierte. Detiene la máquina y termina en la Tierra 800.000 años después. A continuación se ve a Alexander durmiendo en algún lugar, soñando con Emma y siendo cuidado por una mujer. Un día se despierta sin saber dónde está y se pone la ropa. Mientras lo hace, ve a un niño que empieza a huir. Mientras sigue al niño, de repente se detiene ante una vista impresionante de un pueblo en el cañón. El niño grita algo que no entiende y de repente aparece gente de todas direcciones. Todos hablan un idioma desconocido que él nunca ha oído. Sin embargo, una mujer dice que conoce el lenguaje de la piedra y lo entiende. Empiezan a hablar, pero son rápidamente interrumpidos por un fuerte sonido y toda la gente se dispersa. Por la noche, Alexander habla con la mujer, que se llama Mara, y su hermano pequeño se llama Kallen. Alexander le explica al niño curioso que viene de un lugar muy concurrido, donde todos caminan con sombreros negros en la cabeza, y le da a Kallen su reloj de bolsillo. Cuando Kallen se ha ido a dormir, Mara le explica que sus padres se han ido de este lugar, y Alexander dice que lamenta oír eso. Al ver la luna, se dice a sí mismo que David tenía razón, él mismo fue demasiado lejos. Un tiempo después, revela que es de otra época, y debido a que todo es extraño en él, Mara le cree. Esa noche, Alexander se despierta de un mal sueño en el que una cabeza metálica grita su nombre. Kallen también despierta del sueño, y Mara le explica que todo el mundo lo tiene, lo que a Alexander le resulta extraño. Al día siguiente, Mara le muestra a Alexander una colección de piedras que tienen palabras del antiguo mundo. Más tarde ese día, Alexander le pregunta dónde están todas las personas mayores, y ella responde que todos se han ido a otro lugar. Él le pregunta si quiere decir que están muertos, pero ella responde enigmáticamente que es mejor no decir algunas cosas. Ella explica que no se fijan en el pasado y recuerdan a sus padres al fabricar estas grandes turbinas eólicas. Los dos desembarcan y Mara lo lleva a la máquina del tiempo, la examina y ve que parece estar bien. Luego le pregunta si puede llevarse a Kallen con él si funciona, y Alexander le pregunta por qué, pero no obtiene una respuesta clara de ella. De repente se escuchan sonidos extraños y Mara comienza a correr, gritando que deben llegar hasta Kallen. Cuando regresan, Alexander ve que la gente entra en pánico. Aparecen criaturas extrañas disparando dardos y Mara es alcanzada. Alexander le quita el dardo del hombro y se da cuenta de que tiene una sustancia muy maloliente. Las criaturas emergen del suelo y comienzan a cazar a las personas que han sido alcanzadas por los dardos, llevándoselas consigo al suelo. Alexander ve que Kallen ha sido golpeado y que una criatura ha comenzado a perseguirlo. Corre hacia él y golpea a la criatura para salvarlo, y esta comienza a perseguir a Alexander. Cuando lo alcanza, Alexander esquiva su intento de atacarlo. Comienza a trepar a una turbina eólica, pero la criatura trepa detrás y lo agarra, y los dos caen al suelo. La criatura lo agarra por el cuello y comienza a asfixiarlo, pero de la nada aparece Kallen con una antorcha, salvando a Alexander, pero en ese mismo instante, se escucha a Mara gritar y la criatura corre de regreso al bosque, logrando llevársela a la arena. Alexander está devastado e intenta cavar en la arena. En vano, pregunta a la gente del pueblo por qué no contraatacan. Recibe la respuesta de que aquellos que se defienden son capturados primero. Luego le pregunta a Kallen a dónde llevan a la gente, quien le dice que nadie lo sabe, pero que hay una cueva cerca con fantasmas que podrían ayudarlo. Esa noche, Kallen lleva a Alexander a una cueva, en la que Alexander ve un objeto muy familiar. De repente se escucha Box 114, y Alexander le dice a Kallen que no hay nada de qué preocuparse. Box dice que recuerda a todas las personas con las que habló, y Alexander le pregunta qué ha pasado desde la última vez que lo vio. Box dice que
lo que antes era una raza, ahora son dos, una que vive bajo tierra y otra que vive arriba. Alexander pregunta a dónde lleva la gente la especie de abajo, y Vox dice que una vez tuvo un amigo que logró escapar, proveniente de la jungla del este. Si simplemente siguen la respiración, la encontrarán. Luego, llegan al cráneo en sus sueños. Alexander le dice a Kallen que regrese a la aldea, y Kallen revela antes de irse que perdió el reloj de bolsillo en el ataque y que las criaturas se lo llevaron. Alexander pregunta retóricamente por qué lo aceptarían. Momentos después, Alexander ha entrado en el cráneo, camina por cuevas subterráneas y finalmente llega a un gran espacio hueco con criaturas. Encuentra una habitación con ropa y ve un collar que llevaba Mara, pero cuando ve cuchillos y herramientas desagradables, se sorprende, tropieza y cae a un lugar con esqueletos flotando en el agua. Poco después, una criatura lo agarra y lo obliga a bajar a un área cerrada. Una vez abajo, encuentra a Mara en una jaula, pero que parece no responder en absoluto. Cuando Alexander se da vuelta, ve a un extraño hombre pálido. El hombre pálido, que se llama Morlock, comienza a contar la historia de cómo una raza se convirtió en dos. Hace mucho tiempo, después de que la luna cayera del cielo, la tierra ya no pudo sustentar a la especie. Algunos lograron permanecer arriba, pero el resto escapó bajo tierra. Siglos más tarde, cuando la vida en la tierra se recuperó, ya no pudieron resurgir hacia el sol, así que se criaron en moldes bajo tierra, donde algunos obtuvieron buenos ojos y oídos, y otros obtuvieron grandes músculos. Morlock explica que pertenece a un elenco que amplió sus habilidades cerebrales y es capaz de ver y controlar los pensamientos de los demás, incluso los de Alexander. Le dice a Alexander que controla a la gente clandestina para que no consuman en exceso y agoten el suministro de alimentos. Alexander pregunta molesto si el papel de los humanos aquí es ser alimento, a lo que Morlock responde que sí, excepto aquellos que son aptos para ser recipientes reproductores, como Mara. Alexander se enoja y dice que es una corrupción de todas las leyes naturales, y Morlock responde irritado que su viaje en el tiempo también es una corrupción de las leyes naturales. Morlock luego agrega que Alexander está atormentado por la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Morlock crea una imagen mental en la cabeza de Alexander, mostrando su colección de relojes, sus inventos y su sueño de Emma y de lo que podría haber sido. Morlock luego le explica a Alexander que construyó la máquina del tiempo porque Emma murió. Si ella hubiera vivido, nunca habría existido, por lo que le resulta imposible usar la máquina del tiempo para regresar y salvarla. En otras palabras, él es el resultado ineludible de la tragedia. Morlock saca su máquina del tiempo y dice que, ahora que tiene la respuesta, debería volver a casa. Alexander pide que le devuelvan su reloj de bolsillo, pero cuando Morlock se lo da, Alexander agarra a Morlock, enciende la máquina y los dos comienzan a pelear en ella. Finalmente, Morlock se cae de la máquina, cuelga de la garganta de Alexander y muere debido al tiempo que pasa tremendamente rápido afuera. Cuando Alexander detiene la máquina en un futuro lejano, ve que la carrera subterránea ha destruido toda la vida en la superficie. Luego, Alexander retrocede en el tiempo hasta Mara y la salva. Enciende la máquina, la bloquea en su lugar con su reloj de bolsillo y los dos pasan corriendo junto a las criaturas que ya no están controladas por Morlock. Alexander logra atraparlos y los dos continúan hacia la salida. Momentos después, Alexander es alcanzado por un dardo y marcado por su olor, y las criaturas comienzan a seguirlo a través de las cuevas. Mientras asciende, casi en la superficie, el reloj de bolsillo se rompe y la máquina del tiempo explota y emite una onda del tiempo a través de los túneles subterráneos. Todo lo que encuentra a su paso muere o desaparece instantáneamente. El dúo logra salir justo a tiempo, salvado por la gente del pueblo. Desde lejos, el grupo ve cómo la onda del tiempo se propaga por los túneles subterráneos matando a todas las criaturas. Mara dice que siente pena por su máquina y Alexander dice que está bien, ya que era solo una máquina, y los dos se dan la mano. En las escenas finales, se ve a Vox contando a los niños historias de su gran base de datos de libros históricos. Se ve a Alexander mostrándoles a Mara y Kallen dónde alguna vez estuvo su casa y describiendo cómo era su casa por dentro. En otro momento, se ve a la señora Watchit diciéndole a David que Alexander se ha ido durante una semana. David comenta que se alegra de que Alexander se haya ido y, con suerte de haberlo hecho, encontró un nuevo hogar. Luego, David pregunta si la señora Watchit quiere trabajar para él y su esposa, al menos hasta que Alexander regrese, y ella acepta felizmente. Cuando la señora Watchit está a punto de salir de la habitación de Alexander, dice «buena suerte», y finalmente, en la ventana que da a la calle, se ve a David echando un último vistazo a la casa de Alexander, quitándose y luego tirando su bombín negro, tal como Alexander hubiera querido. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.